Damaris. Le damos las gracias al Señor por permitirnos estar una vez más en este grupo de oración, glorificando y exaltando su nombre. Vamos a orar y vamos a darle inicio a este grupo de oración. Hoy lunes, la gloria y la honra sea para nosotros. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más aquí compartiendo tu palabra, compartiendo, Señor, un tiempo de oración con mis hermanas, con todos mis hermanos, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder. Gracias te doy por todos mis vecinos. Gracias te doy por todos los hermanos y amigos que nos siguen, Señor, en las redes sociales, Señor. Te pido que tú los bendigas, que tú, Señor, también los llenes de tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que en esta mañana, Señor, nos des la sabiduría y el entendimiento para entender cada día más tu palabra y que nos ayudes a ser, Señor, esos hombres y esas mujeres, Señor, que tú quieres que seamos. Gracias por hacernos entender la importancia, Señor, de conocer tu palabra, la importancia de entender tu palabra, la importancia de tener el conocimiento tuyo, Señor. Muchas gracias te damos. A ti sea la gloria, sea la honra, el poder por los siglos de los siglos. Te alabo y te bendigo. Toma el control, limpia los aires, limpia la atmósfera. Llévate toda oración contraria, toda oposición de las tinieblas, todo lo que no provenga de ti, todo lo que no sea tuyo, Señor, lo desautorizamos y lo declaramos inoperante. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amadas hermanas, hoy la reflexión, el tema de hoy es un hombre y una mujer conforme al propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser hombres y mujeres conforme al propósito de Dios? ¿Y qué nos impide para ser hombres y mujeres con propósito de Dios? Yo creo que nada nos impide. Lo impedimos nosotros mismos cuando no le damos el espacio a Dios en nuestras vidas, el espacio suficiente para que Él nos guíe, para que Él nos ayude y para que Él gobierne nuestras vidas. Es lo único que impide que el hombre y la mujer sea conforme al propósito de Dios. O sea, cuando tú y yo no le damos una libertad, ¿sí?, al Señor de que more y gobierne en nuestras vidas. Entonces, el hombre y la mujer con propósito de Dios siempre va a vivir buscando la voluntad de Dios en su vida, en su trabajo, en su diario vivir. Siempre va a tener a Dios presente en todo. Hermana Damaris, pero a veces nosotros no lo hacemos. Es verdad. No todos los cristianos tenemos en cuenta a Dios en todo. A veces lo tenemos en cuenta en algunas cosas, no en todas las cosas. A veces lo colocamos en prioridad para ciertas cosas, de pronto que nos convienen, ¿sí? Pero cuando sea para respuesta y cuando sea para aprobación, y si Dios da la respuesta contraria, ahí sí no. Entonces el hombre y la mujer, conforme al propósito de Dios, siempre va a buscar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en su vida, en todas sus áreas. Es necesario colocar a Dios en todas nuestras áreas, porque Dios Él no se equivoca. Nos equivocamos nosotros los seres humanos, sí. Siempre vamos como dice por ahí uno, a meter las patas. Pero Dios no se equivoca. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es Rey, Él es soberano.
Nosotros, los hombres y las mujeres, con propósito de Dios, tenemos que tener características, ¿sí?, que nos identifiquen como esa mujer y como ese hombre con propósito en Dios. Vamos a leer Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice así: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Quiere decir que el hombre y la mujer con propósito de Dios tiene que tener un cambio en su vida, tiene que tener una transformación en su vida, tiene que tener una mente renovada, una mente transformada, una mente que para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, o sea, una mente que vaya enfocado a conocer a Dios en todo. Cuando usted, un ejemplo en lo natural, cuando usted tiene su esposo o está en una relación de noviazgo, usted en ese proceso de noviazgo, usted va a llegar a conocer a ese hombre o a esa mujer. Usted va a llegar a mirar lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que no le agrada, el carácter, su forma de ser. Ahí usted está analizando y ahí usted está conociendo a esa persona. De igual manera, nosotros con Dios. ¿Cómo conocemos a Dios y cómo empezamos a conocer a Dios? Cuando nosotros leemos la palabra. La palabra de Dios es una instrucción, es algo que nos guía, ¿sí?, a conocer a Dios. Y no solamente la palabra, la oración y el Espíritu Santo cuando somos llenos de Él. Entonces dice, no os adaptéis al mundo. Cuando nosotros somos hombres y mujeres con propósito de Dios, nunca vamos a adaptarnos a las cosas del mundo. O sea, a cualquier cosa que no sea aprobado o que vaya en contra la voluntad de Dios, ¿sí? No podemos aceptarlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres que vamos enfocados, ¿sí?, al propósito de Dios. Por lo cual nos dicen, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, pensábamos lo que queríamos, hacíamos lo que queríamos, pero cuando ya le entregamos nuestra mente y nuestro corazón a Dios, ya es diferente, ¿sí? Ya no estamos a la deriva, ya tenemos quien nos gobierne, quien nos guíe, ¿sí? No como hoy en día que quieren dominarnos, manipularnos. No, Dios ni manipula ni domina a nadie. Es para el que quiere y para el que cree. Dice, si no sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. El hombre y la mujer con propósito de Dios siempre va a buscar agradar a Dios, en todo, ¿sí? Siempre va, por lo menos, a tener a Dios presente en todo. El hombre y la mujer de Dios siempre va a vivir según la palabra de Dios, siempre va a tener en cuenta los principios de la palabra de Dios y las señales que Jesús, nuestro Mesías, nos dejó, ¿sí? Nosotros tenemos leyes, para eso el Señor dejó su palabra, para eso el Señor dejó sus mandamientos, ¿sí?
son, son estatutos que nos guían, ¿sí?, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para vivir conforme al propósito de Dios en nuestra vida, o todo aquel el que ha decidido seguir a Cristo. Entonces, el hombre y la mujer con propósito siempre va a vivir según la palabra de Dios y siempre va a tener en cuenta los principios y las señales que Dios nos ha dejado, ¿sí?, para que cumplamos el propósito de Dios de Él y lo agrademos a Él, que es Jesús, el Mesías, que nos dejó su palabra, ¿sí?, y que antes de partir nos dijo que no nos dejaría solos, sino que nos dejaría el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Vamos a leer ahora Hebreos 4, capítulo 12. Hebreos 4, capítulo 12 hasta el 13. El hombre y la mujer con propósito de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos. Es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. El hombre y la mujer con propósito de Dios siempre va a vivir la palabra, siempre va a ser una persona eficaz, siempre va a querer agradar a Dios en todo, o por lo menos lo va a intentar, por lo menos lo intenta hacer en su diario vivir. ¿Por qué? La palabra es viva, la palabra nos da vida, la palabra nos edifica, la palabra nos limpia, la palabra nos traspasa, ¿sí? Porque dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma de cada uno de nosotros y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos. La palabra de Dios muestra, por eso la persona que está llena de Dios, la persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, Dios le muestra, Dios le revela. Pero cuando es una persona verdaderamente genuina, cuando es verdaderamente una persona que busca de Dios, no una persona falsa, una persona que venga a tirar falsa profecía, no, lo genuino de Dios. Eso, lo genuino de Dios. Sí, y dice, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros vemos lo que podemos ver hasta donde nuestros ojos ven. Pero Dios, por medio de su palabra, nos atraviesa más allá de lo natural. O sea, nos escudriña lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Cuando nosotros somos hombres y mujeres con propósito de Dios, tenemos que ir enfocados de esa manera. Tenemos que mirar más allá del propósito que Dios tiene con nosotros, no solamente mirar lo exterior. Tenemos que también pensar como Cristo quiere que nosotros pensemos, actuar como Dios quiere que nosotros actuemos, ¿sí? Por eso somos hombres y mujeres con propósito. Amén. Y dice, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre y de la mujer. Y no hay criatura escondida en su presencia, o sea, en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Mire, humanamente nosotros estamos
Usted está en su trabajo, el otro está en la oficina, el otro está trabajando, el otro está haciendo el aseo, yo estoy aquí haciéndolo en vivo y hasta aquí no pasamos. Pero Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. O sea, Él está en todo lugar, en todo el mundo. ¿Sí? Cosas que nosotros los seres humanos no podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y para Él no hay nada oculto. Para Él no hay nada oculto que Él no sepa. ¿Ya? Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Por algo es Dios. Dice, y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y expuestas, perdón, a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Por eso nosotros tenemos que vivir conforme al propósito de Dios y tenemos que ser hombres y mujeres con propósito de Dios. Hay gente que le molesta cuando uno dice, bueno, si Dios lo permite, mira, te invito para tal parte. Claro que sí, si Dios lo permite, claro que voy a ir. O sea, ¿por qué tiene que molestar si uno dice, si Dios me lo permite? Es que si Dios lo permite, porque uno no sabe el día de mañana, el día de pasado, 3 horas después o 4 horas después, uno no sabe, uno por eso tiene que estar diciendo es, si Dios así me lo permite y si Dios así quiere. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir bajo el propósito de Dios en nuestras vidas. Siempre tenemos que tener en cuenta en Dios en todo, y el hombre y la mujer con propósito de Dios tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y al propósito de Dios en su vida, y no desenfocarse de eso. Tiene que ser siempre la voluntad de Dios. Amén. Bueno, entonces el Señor nos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, y no hay nada oculto que Él no conozca, ¿sí? Y dice aquí en el 13 dice, y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Cada uno de nosotros le tenemos que dar cuentas a Dios de nuestros actos, ¿sí? Mire, hay gente que no cree en el arrebatamiento. El arrebatamiento es una cosa y la venida de Cristo es otra, ¿sí? Porque cuando Dios venga por su iglesia, Dios va a venir por su iglesia. En el arrebatamiento Dios va a venir por su iglesia. Se va a llevar su iglesia. Cuando Jesús venga en su segunda venida, Él no va a venir como vino la primera vez, a pagar el precio, porque ya Él lo pagó. Él va a venir como juez, a juzgar al mundo y a juzgar a Lucifer junto con los ángeles caídos y junto con todos aquellos que se quedaron, ¿sí? Que no se fueron y que no se fueron en el arrebatamiento. Dios en su segunda venida no va a venir a hacer lo que ya Él hizo. Él va a venir a juzgar, va a venir como juez, va a venir a condenar, porque es que la oportunidad ya está, la oportunidad ya Él la dio. Cuando Él murió, cuando vino por primera vez a morir en la cruz por ti y por mí, a pagar el precio por nosotros. Por eso nosotros le pertenecemos a Él cuando lo aceptamos en nuestro corazón, ¿sí? Y no hay diablo, ¿sí?, que quiera venir a tomar nuestras vidas, porque nuestra vida fue comprada con precio de sangre. Jesucristo pagó el precio. Por tal motivo, nosotros dependemos de Jesús, dependemos de su amor, dependemos de su gracia. Entonces, en el arrebatamiento la iglesia se irá, pero los que se queden aquí,
¿sí? Para cuando Cristo venga en su segunda venida, van a quedar, pero para juicio. Dios no va a venir a hacer lo que ya Él hizo. Va a venir en su segunda venida es a condenar, a juzgar. Sí, porque ya Él hizo lo que tenía que hacer. Bueno, entonces, el hombre y la mujer con propósito de Dios tiene que tener una relación continua con Dios, con el Espíritu Santo y con su palabra. El hombre y la mujer con propósito de Dios siempre va a tener una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios. Pero hermana Damaris Patricia, ¿cómo se tiene esa relación íntima con Dios? La oración. La oración es el único acceso directo que tiene el hombre entre Dios y el hombre. Es el acceso directo, la oración. Cuando usted quiere hablar con Dios, usted tiene que ir a la oración. No tienes otro acceso para hablar con Él. Que Él te hable a ti y me hable a mí por medio de su palabra es Dios dirigiéndose hacia nosotros. Pero cuando nosotros entramos en el aposento, cuando nosotros entramos en el secreto de Dios, es cuando yo me voy a reunir con Dios, a hablar con Él, a decirle lo que tengo, a decirle, ¿cómo es que? A hablar con Él. Ese es el diálogo. Eso es como cuando, un ejemplo, usted coge el teléfono y llama a su esposa o llama a su hija o llama a un vecino y le va a decir algo. ¿Cómo vas a tener el acceso para llamar a ese vecino? Para tener el acceso tienes que tener su número, ¿cierto? Ya lo tienes que saber. Para poderlo llamar, si no, no lo vas a poder localizar. Entonces, la única manera de que el hombre localice a Dios, se comunique con Dios, es por medio de la oración. No hay otra, no hay de otra manera. La manera en la cual usted y yo nos comunicamos con Dios es por medio de la oración. Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. La palabra de Dios es una instrucción de vida. Es una instrucción que Dios nos dejó, ¿sí? Para nuestro diario vivir, para vivir conforme al propósito de Él. Entonces, la mujer y el hombre de Dios con propósito siempre debe de tener una relación íntima con Dios. Mire, la relación íntima con Dios no es solamente cuando usted va a la iglesia y en la iglesia es que va a orar. No. Usted tiene que tener su intimidad con Dios, o sea, su diálogo personal con Dios. Si usted es de esos evangélicos que solamente ora para que los vea, usted está haciendo como los fariseos. Mire, lo más bonito es entrar en el secreto de Dios donde nadie te ve y donde nadie te escucha, sino solamente Él. Él dice que Él recompensa en público lo que nosotros hacemos en secreto para Él. Lo que nosotros hacemos en secreto para Él. Todo lo bueno Dios lo recompensa. Todo lo bueno Dios lo recompensa y todo lo malo que hagamos también tiene su recompensa. Porque así como lo bueno tiene recompensa buena, lo malo tiene su recompensa mala. O sea, no podemos omitir, no podemos decir lo contrario. Entonces, el hombre y la mujer que quiera vivir bajo el propósito de Dios, tiene que vivir una vida en relación con Dios. O sea, orar. Hay mucha gente que piensa que si no se arrodilla, no ha orado en todo el día. Mire, usted puede orar sentado, usted puede orar parado, usted puede orar arrodillado. Mire, el Espíritu Santo es tan hermoso que el Espíritu Santo nos instruye. Mire, hay momentos en nuestra vida que en la intimidad con Dios nosotros necesitamos estar tan a solas con Dios que necesitamos es
postrarnos a Él, humillarnos ante Él, y eso es un sentimiento, eso es algo que solamente cada quien puede vivir, puede sentir. Y he conocido gente, yo lo digo hasta por mí, yo cuando entro en el secreto de Dios he sentido momentos que Dios me dice póstrate. Yo ni siquiera abro la boca, solamente me arrodillo y tengo, porque es un deseo que me sale, y tengo la necesidad de postrarme en el secreto de Dios sin decir ninguna palabra. Y al momento de yo levantarme de ahí, yo me siento restaurada, me siento avivada, me siento fortalecida, porque es el secreto tuyo con Dios el que te fortalece, es una comunicación personal tuya con Dios, que es donde ahí Dios va a tratar contigo personalmente, ¿sí? Por eso es importante buscar el secreto de Dios, cada uno individual. No es solamente cuando eso no quiere decir que ahora no van a orar cuando vayan a la iglesia, sí es importante, pero más importante es el secreto, lo personal. Mucha gente que no tiene vida íntima con Dios. Y cuando hablo de vida íntima, no se vayan ahí a salir todo de contexto, porque es que todo me lo quieren sacar de contexto. Estoy hablando es de su relación personal con Dios, usted y Dios, usted, o sea, como yo y Dios. A eso me refiero. De su comunicación con Dios personal, íntima con Él. No ora. Si usted no ora con Dios, quiere decir que usted no habla con Dios. Entonces la mujer y el hombre, conforme al propósito de Dios, siempre va a buscar una relación íntima con Dios, una relación personal con Dios. Vamos a leer Salmo 119. Vamos a ver qué nos dice Salmo 119. 105. Capítulo 119, versículo 105. Capítulo 119, versículo 105. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El hombre con propósito y la mujer con propósito de Dios siempre va a tener la palabra de Dios en todo. Mire que aquí lo dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, quien me guía, quien me ilumina, quien me guía por el sendero, quien me guía por el camino, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El hombre y la mujer con propósito tienen que estar enfocados de hacer siempre la voluntad del que los llamó, la voluntad del que los creó. Amén. Es muy importante. Ay, perdónenme aquí un segundo, no le puse silenciador a él. Ya le puse. Entonces, el hombre y la mujer con propósito siempre va a tener la palabra de Dios como guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. El hombre y la mujer con propósito de Dios siempre tiene que vivir enfocado en aquel que lo llamó. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo 5:5. Vamos a ver qué nos dice Mateo. Mateo 5:5. Mateo 5:6. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y dice aquí: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos, vean. Aquí quiero tocar un tema bastante, se puede decir que es bastante polémico. La gente piensa que cuando Jesús nos dice que seamos mansos, Él no nos está
está diciendo que seamos mensos. Porque una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Jesús no fue un tonto, nunca fue un tonto y nunca se dejó manipular por la religión de los fariseos y de los saduceos. Nunca. ¿Sí? Jesús vino enfocado a cumplir un ministerio y a cumplir un propósito que lo llevó a cabo de principio a fin. Desde dejar su trono, a venir a morir en la cruz por amor a una humanidad, ascendió al infierno, se trajo las llaves del infierno, resucitó al tercer día. Y tú me vas a decir a mí que Dios no es nada, Dios es todo. Dios es todo. Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Vino a hacerlo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mansos. ¿Sí? Y muchos piensan que uno por ser cristiano, que porque uno es cristiano, uno se tiene que dejar humillar, se tiene que dejar arrastrar, uno tiene que dejar que hagan con uno lo que ellos quieran. Así no son las cosas, así no es el evangelio y así no son las cosas de Dios. Dios no se dejó arrastrar por Satanás, Dios vino a cumplir un mandamiento, pero la gente pensó un sacrificio, pero porque eso se tenía que cumplir en su vida. La gente piensa que como uno es cristiano, uno es tonto. No, quítese eso de su cabeza. El cristiano no es tonto. El cristiano no es tonto ni tampoco es menso. Somos mansos. ¿Sí? Mansos, que es diferente. Es diferente. La palabra de Dios aquí no me dice menso, me dice manso. Porque los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que hacen justicia, el hombre, la mujer con propósito de Dios, siempre va a amar la gente. Llamó y se interrumpió. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios ama la justicia. Y nosotros como hombres y mujeres con propósito de Dios tenemos. ¿Por qué? Porque Dios ama la justicia. El hombre y la mujer con propósito de Dios tienen que amar justicia, porque Dios es justo. Y si Dios es justo, quiere decir que nosotros tenemos que ser justos también. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Amén. Aunque otros sean injustos, aunque otros hagan las cosas mal, ese es el problema de cada quien. Usted haga lo bueno, así sea que le paguen mal, no importa. Aquí alguien está llamando cada ratito. Bueno, dice: Dios, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. El hombre y la mujer con propósito de Dios ama la justicia. Tenemos que amar lo que a Dios le agrada. Entonces usted me va a decir que usted es un evangélico, pastor, evangelista, profeta injusto. ¿Será profeta de decir eres un profeta injusto? Eres profeta quién sabe de quién, porque de Dios no lo eres. Si eres un pastor injusto, profeta de Dios no lo eres. Si eres una predicadora injusta, no eres una predicadora de Dios. Dios ama la justicia. Dios ama lo justo, lo bueno. Lo bueno. En conclusión, para finalizar esta reflexión, el hombre y la mujer con propósito de Dios busca a Dios en lo personal y busca siempre vivir
de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, de aquel que lo llamó para un propósito en esta vida. Dios ama al hombre, a la mujer humilde, que sea humilde, que sea íntegro, que sea perseverante en la fe. Pero hoy en día, yo esta mañana daba un lema que lo dice mucho el evangelista Miguel Sánchez Ávila, que yo creo es muy cierto. Hay ricos, no todos los ricos son soberbios y no todos los pobres son humildes. Es verdad. Yo he conocido gente muy adinerada que son humildes. Y he conocido gente pobre, igual que yo, que son arrogantes y soberbios. Son altaneros, altaneras. ¿Sí? No tienen humildad, no tienen integridad y no tienen fe. Tremendo, ¿verdad? Pero bueno, cada quien le da cuenta a Dios de sus actos. Usted y yo sigamos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y si usted quiere ser un hombre y una mujer con propósito de Dios, usted tiene que cumplir lo que Dios nos dice. Y si Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres con propósito, tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Oremos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por tu grande amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu grandeza. En esta hora, Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser hombres y mujeres con propósito tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres humildes, íntegros, perseverantes en la fe, que tengamos una relación íntima y personal contigo en nuestro diario vivir. Lo necesitamos porque queremos ser esos hombres y esas mujeres con propósito. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, de acuerdo al propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que mi Dios les bendiga, Dios los guarde y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Bendiciones, mis amadas y mis amados hermanos.